Ahí está escribiendo. Siete a la derecha. Bueno. Vamos allá. Voy a empezar a grabar otra vez. Y seguimos. Bueno. Este sería uno. Vamos con 7 a la derecha. Sería este punto de vista. Ahí está. Eso quiere decir que la elipse va a estar con un... Si ven, todo este costado a lo largo va a estar sobre 42. Entonces vamos a tener que sobre esta parte va a estar nuestra elipse sobre 7. Eso quiere decir que si ven acá está el eje de revolución es de 42 grados. Entonces vamos a tener que hacer la elipse grande, digamos, por así decirlo, y nos vamos a desplazar sobre el eje de 42 para darle la profundidad que sería la parte de atrás. Entonces vamos a ubicar un poco esto ahí. No es muy importante eso. Vamos a graficar de nuevo acá al lado. Empiezan haciendo el eje horizontal. Recuerden que es el mismo cuerpo y tienen que usar las mismas medidas. Uy, ¿qué hice? Ahí está. 7 a la derecha me dijeron. 7. Ahí está. Ahí tenemos nuestros ejes. Dijimos que nuestra elipse va a tener un eje de revolución sobre el eje de 42. Entonces, en este caso nosotros tenemos que la verdadera medida de lo que sería nuestro diámetro vamos a tener sobre el eje vertical y sobre el eje de 7 en este caso. Ya no es como hace rato que teníamos sobre el eje de 7 y la mitad dividido 2 sobre el eje de 42. Ahora cambia porque cambia el eje de revolución. Entonces, vamos a marcar los puntos máximos. Esto tiene... Ahí. Ahí. Esto debería tener 80. Entonces sobre 7 también teníamos 80. Y ahí van a estar ubicados nuestros puntos máximos, que son los que por los que va a pasar la elipse. Son 4, ya tenemos 4, entonces podemos ir marcando esos puntos. Punto ahí, punto ahí, punto acá y allá. 4 puntitos. Ahora bien, nosotros en el caso anterior, ¿dónde está? Acá. Teníamos que nuestro eje de revolución es vertical, ¿no es cierto?
sería este. Ese eje de revolución vertical es el eje menor, como le llaman. Y el eje mayor es su perpendicular, en este caso el horizontal. Tenemos ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que el eje menor es el eje de revolución y el eje mayor es el perpendicular al eje menor. Entonces, en este caso también tenemos que tener lo mismo. Nuestro eje de revolución en este caso es el eje de 42. Y también el eje mayor, tenemos que tener un eje mayor, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser una perpendicular a este. Vamos a ver cómo hacemos eso. Una línea. Y nos marca 90 grados. Uy, ¿qué pasó? $42. Uy. Y entre estas tiene que haber 90 grados. Entre esta y esta. 95, uy, me pasé. Vamos a ponerle 40 de largo y 49. Ahí está. Ahí tiene que tener 90. Uy, 89. ¿Qué pasó? ¿Apreté mal algo? $91, no. Bueno. A ver, capaz que aquel no tiene 42. No, sí tiene. ¿Qué pasa entonces? Ahí está. Ahí tiene 90 grados. Esa es la perpendicular. Entonces ahora podemos alargar esto 40 más y ahí tendríamos la perpendicular o eje mayor. Disculpen que tardé un poco ahí, pero bueno. Debería ser 47 grados eso, pero no sé por qué da 48 ahí. Pero bueno. Ahí vamos. Y para hacer esta elipse, ustedes tienen que aplicar la fórmula, ¿no? El diámetro sobre el diámetro más el diámetro sobre 20 y el diámetro menos el diámetro sobre 20. ¿Cuál va en cada eje? Las verdaderas medidas, como ya sabemos, va sobre vertical y sobre 7. El diámetro menos el diámetro sobre 20 va sobre el eje de revolución, que vendría a ser el eje de 42 grados. Y la suma, el diámetro más el diámetro sobre 20, va sobre la perpendicular. Entonces hay que ubicar esos puntitos. Sería 42 de un lado y 42 del otro sobre el eje mayor. Va a estar ubicado el punto.
¿Qué le pasa a los ángulos? A ver. Ahí está. Ahí sería 42. Si medimos la distancia, debería tener 42 ese punto. Ahí está, ¿ven? Y el otro lado lo mismo. Y en otro puntito. Y 42 del otro. Ahí. Ahí está. Y el otro debería ser 38. La medida porque es lo que se le resta de... Son 4 lo que hay que restarle en total a 40 porque... Acuérdense que tiene... a 80, perdón. Entonces son 2 de un lado, se le resta 2 de un lado y 2 del otro. Para tener el total de la resta. El total que se le debitó. ¿Esto cuánto tenía? Esto tiene 20. 18, entonces le tengo que alargar ahí. 18. Y de este lado lo mismo. 18. ¿Entienden cómo se va marcando los puntos? Sí, no, tal vez. Bueno, ¿qué parte de lo que no entiendes, Candela? Es aplicar la fórmula nada más. Ahí en los apuntes tienen la fórmula es el diámetro sobre 20. Cualquier cosa estoy diciendo. El diámetro menos el diámetro sobre 20. Eso se lo aplica sobre el eje menor, que sería el eje de revolución en este caso, que sería nuestro eje de 42 original. Bueno, a ver, vamos a minimizar esto. Hace rato expliqué que acá, por ejemplo, en esta elipse es con eje de revolución vertical, ¿no es cierto? Eje de revolución vertical. Y es el eje menor en este caso. Si ustedes miden, por ejemplo, vamos a medir este punto. Uy, ¿qué le pasa? Que no mide. Ahí está, este punto y este punto. Vamos a hacer un lado de esto y vamos a medir esos puntos. Este punto y este punto. Ven que tiene 28,5, que es el menor, la menor amplitud que tiene lo que sería nuestra elipse. ¿Y cuál es la mayor? La mayor está sobre horizontal, ¿no? Tiene que tener más que 80 eso. Vamos a corroborarlo desde este punto hasta aquel. Ahí. Ven que ahí tiene 84,8. Nuestro diámetro en sí es 80, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos usando nosotros ahora. Y sabemos que sobre 42 va la mitad. La mitad de 80 es 40. ¿Qué pasó? En nuestro eje de revolución, que sería el eje vertical, tenemos 28 y tanto, ¿no? Es menor que 40. Y sobre el horizontal tenemos más que 80. Eso quiere decir que nuestro eje menor es el eje de revolución vertical en este caso, y el eje mayor es el horizontal en este caso. ¿Y cómo están estos ejes respecto uno del otro? Están a 90 grados. Vamos a medir el ángulo entre este y el horizontal. Tienen 90 grados. ¿Ven? 90 grados tienen eso. Entonces vamos a nuestro caso ahora en esta elipse con eje de revolución a 42. Este es nuestro eje de revolución a 42.
¿Y qué medida va sobre ese eje? Bueno, vamos a explicar primero lo demás. Sobre vertical y sobre 7 tenemos la verdadera medida de nuestro diámetro, que vendría a ser 80, ¿no? Eso es lo que estamos usando. Distancia. Si medimos el vertical, tiene 80. Y si medimos en 7, también tiene 80. Entonces, ahora nosotros tenemos nuestro eje de revolución sobre el eje de 42 grados. En este caso, nuestro eje de revolución, deduciendo del caso anterior, es el eje menor. Es nuestro eje menor. Entonces, nosotros aplicamos la fórmula que es el diámetro más el diámetro sobre 20 y el diámetro menos el diámetro sobre 20 de acuerdo a los ejes mayor o menor. Entonces, como nosotros deducimos hace rato, el eje de revolución es nuestro eje menor y la perpendicular al eje de revolución es el eje mayor. Entonces ahí es que nosotros aplicamos la fórmula. La suma de diámetro más diámetro sobre 20 va sobre la perpendicular al eje de 42. Y la resta de diámetro menos diámetro sobre 20 va sobre, disculpen, va sobre el eje de revolución a 42. Entonces, si nosotros medimos en el eje mayor entre punto y punto, tiene que dar 84. ¿Ven? Da 84. Y en el otro tiene que dar menos. ¿Ven? 76. Que sería 4 el desfasaje que tiene entre los ejes. Esos números salen de la fórmula. Ustedes tienen que calcular de acuerdo al diámetro que estén usando y dividen la mitad de un lado y la mitad del otro para ubicarlo. O sea, por eso yo este punto lo ubiqué desde el centro 42 hacia este lado y desde el centro 42 hacia este. Y con el otro hice desde el centro 38 hacia un lado y desde el centro 38 hacia el otro para ubicar este. ¿Ahora estamos? ¿Se entendió ahí o no? Muy bien, muy bien. Ahora seguimos. Ahora ya tenemos 8 puntos. ¿Vale? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos por los cuales va a pasar nuestra elipse. Si ustedes ven es casi un círculo, pero no tanto. Y ahí tienen que de vuelta unir estos 8 puntos y formar la elipse con eje de revolución a 42. Vamos a hacer eso. Spline, a ver cómo sale esto. Y el eje horizontal queda pintado en este caso. Solamente nos sirve para trazar lo que sería los grados de los ejes 7 y 42. Nada más que para eso. Bueno, ahí otra vez queda como un piquito acá, pero eso no les tiene que pasar a ustedes. Si ustedes ven, es más o menos parecido a esto, la elipse. Y de vuelta. De acá ustedes se van a manejar como a ustedes más les parezca. Se pueden mover hacia la izquierda para darle profundidad o bien venir hacia la derecha siguiendo la dirección del eje de 42, obviamente, ¿no? Pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Eso ya depende de ustedes, de cómo les gusta dibujar, de cómo hicieron la primera elipse y todas esas cuestiones. ¿Qué medidas se van a desplazar sobre este eje, ya sea arriba o hacia abajo? Es la medida que tienen en la vista superior, que sería todo esto. Vamos a las vistas y vamos a medir. Bueno, en este caso no tiene sentido, pero les voy a mostrar acá midiendo. Tienen que pasar esta medida, que sería lo largo, en este caso tiene 90. Yo estoy usando 80 y el doble, que sería 160. Pero ustedes tienen que medir esa medida, esta, y dividirla en 2, porque ya saben que en el eje de 42 va la mitad de la medida. Entonces,
tenemos que copiar la misma elipse. En este caso nosotros estamos usando 80 y 160 de largo, de alto. Entonces la mitad sería 80. Entonces yo me voy a mover hacia el fondo, hacia la izquierda o hacia arriba, sobre el eje de 42. Voy a copiar todo esto, pero a 80. Ahí estamos. Vamos a medirlo. A ver si está bien. 100. Uy. Claro, me toma el puntito este de acá, que tiene 20. Bueno, ya sabemos eso. De vuelta copiamos. Tiene que ser 60. Ahí está. Ahora debería de tener 80 desde centro a centro, ¿ven? Uy. Desde este centro hasta este centro, ¿ven? Tiene 80. Entonces ustedes, una vez que se desplacen la medida que ustedes estén utilizando de largo, tienen que volver a trazar todos los ejes, vertical, horizontal, 7, 42 y perpendicular a 42, y de vuelta marcar los puntos y aplicar la formulita. Vamos a hacer esto, ahí está. Y después lo que tienen que hacer es lo siguiente: de vuelta, como en el caso anterior, unir lo que sería hacer los planos de los ejes. En este caso sería nuestro eje vertical y el eje de 7 el que nos genera esos planos auxiliares, por así decirlo, pero que el Inge Reynoso les pidió que hagan. Entonces, ahí y ahí. No, este no. 7 y vertical. 7 y vertical. Vamos a unir los puntos máximos para formar esos planos. Esto queda con línea suave, ya saben, ¿no? Ahí y ahí. Y en vertical queda este y este. Ahí y allá. Acá, ¿qué pasa con la generatriz máxima? Va desde el eje mayor, como en el caso anterior. Si nosotros vamos al caso anterior del eje del cilindro con eje de revolución vertical, nuestra generatriz máxima está sobre el eje mayor, ¿no? Ahí está, ¿ven? Son estas verticales de acá que salen desde la línea horizontal, que sería el eje mayor. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo. Nuestro eje mayor era la perpendicular a 42. Entonces, de extremo a extremo van a salir las generatrices máximas, que esas son las que van a ir con trazo oscuro o fuerte, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a hacer eso. Generatriz máxima. Ahí está. Y abajo lo mismo. En este punto. Y este punto. Ahí está. Ahora les voy a ir remarcando. Bueno, y acá va a pasar lo mismo. Acá se hace con trazo fuerte, oscuro, toda esta elipse que tenemos de frente, las generatrices máximas y solamente la mitad de esta elipse que está ahí atrás. Entonces yo voy a eliminar esta y voy a hacer de vuelta solo la mitad para poder completarlo mejor. No hace falta que dibujen todo ya en esta... Bueno, sí, en estas láminas sí hace falta que dibujen todo. Las elipses, pero en las que vienen, en las láminas que vienen, que son cuerpos de revolución con ejes paralelos, algo así se llama,
Ya no hace falta que dibujen toda la elipse, si no le va a hacer falta, digamos. En estos prácticos sí. Pero bueno, vamos a cambiarle de espesor a lo que nosotros estaríamos viendo. Sería estas líneas. Cambiarle de espesor, 50. Y a nuestro eje de revolución a 42, que este se queda acá en la mitad. Vamos a agregar un poquito. $20 más, ahí está. Y en aquel caso sale en esta misma dirección, pero a partir de esta parte para allá recién se lo estaría viendo al eje de revolución. Entonces voy a copiar esta línea. Ahí recién. Entonces esta y estas van con línea de centro. Ahí estamos. Le voy a poner contraste oscuro para que lo vean mejor. Ahí está. Y esa sería la resolución de esta vista. A ver, vamos a sacar esta. Esta también. Ahí. Esa sería la resolución de este punto de vista que está acá. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda está ahí? Bueno, y a ustedes les quedaría que hagan este mismo cilindro. Nosotros hicimos con 7 a la izquierda, ¿no? El mismo cilindro, pero con 7 a la derecha. Es el mismo procedimiento, nada más que te cambian los ejes de un lado y del otro. Tienen que hacer la misma. Pueden hacerla al lado o abajo, eso depende de cómo ustedes distribuyan la lámina. Y este nosotros hicimos con 7 a la derecha. Ustedes tienen que hacer con 7 a la izquierda. Bueno, en realidad tienen que hacer los 4, pero acá está la resolución de estos. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Así es, son 4 dimétricas las que tienen que hacer. No hace falta que hagan las vistas, eso ya saben, ¿no? Nada más que tienen que especificar cuánto usan de diámetro y cuánto de altura, que vendría a ser h. H le llaman a la altura y D mayúscula al diámetro. Por eso les decía que ustedes tienen que resolver estas dos que acabamos de hacer, más 2 más, pero cambiándole de lado los ángulos de 7 y 42. En este caso, este es 7 a la izquierda con eje de revolución vertical. Tienen que dibujar esta y además la misma con eje de revolución vertical, pero con 7 a la derecha y 42 a la izquierda. Y lo mismo con la otra. Esta es 7 a la derecha y 42 a la izquierda. Tienen que dibujar esta más 7 a la izquierda y 42 a la derecha. Es algo parecido a esto, pero esta colita apunta para el otro lado. ¿Estamos hasta ahí? No, todo en la misma, porque no te conviene que gastes, no sé cuánto pagan la hoja 3 ahora, deben estar como 10 pesos o algo de eso, ¿no? Así que no, entran perfectamente las 4 y más también, porque yo fui alumno y
nos mandaban a hacer de todo. Entran todos. Tienen que entrar. Tampoco vayan a usar medida de 20 centímetros de diámetro. Eso es una locura. Con 6 u 8 centímetros está bien y les entra de sobra ahí las 4 dimétricas. Como les digo, no hace falta que hagan las vistas. Porque si clavan vistas ahí ya, ahí sí se complica. ¿Alguno tiene dudas con la 16? Visto que hay pocos chicos que entregaron la 16, che. No sé si alguno de los que está ahora conectado tiene problemas con eso. O dudas. Candela, creo que a vos te corregí. Creo que te corregí ya y la dimétrica